Entrega de la Cruz, Hermandad de la Paz. Del barrio del Porvenir llega el paso de nuestro Padre Jesús de la Victoria, de la Hermandad de la Paz. La hermandad fue fundada en 1939 en la parroquia de San Sebastián. En su recorrido atraviesa bajo el sol de cada domingo de Ramos el Parque de María Luisa. La imagen del Señor es obra de Antonio Illanes, así como las demás figuras del misterio, que representa la entrega de la cruz al Redentor. El paso, de grandes proporciones, es de madera dorada, proyectado por Antonio Jiménez Isorna y tallado por José Martínez Villar. Lleva cartelas con escenas de la Pasión de Antonio Gavira y 4 ángeles en las esquinas de Francisco Buiza. Del Evangelio según San Mateo. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Los evangelistas Mateo y Marcos son especialmente parcos en la descripción de cómo tomó la cruz Jesús, como hace el Señor en el paso de la Hermandad de la Paz, nuestro Padre Jesús de la Victoria. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar, dicen ambos evangelios casi calcados. Jesús es un moribundo que todavía se tiene en pie y anda, alguien que sabe que ese trayecto va a ser el último que haga en su vida. El nazareno, que ha dado nombre a la iconografía de Jesús con la cruz a cuestas, tiene que cargar con el travesaño superior de la cruz, el llamado patíbulo, al que lo atan con sogas. Es un peso enorme para alguien que ha sufrido el tormento de la flagelación y al que el escarnio de la soldadesca no ha dejado ni respirar. Sería una carga pesadísima para cualquiera porque el madero tenía un diámetro considerable. Apenas supone una ínfima parte del peso de los pecados de la humanidad con los que carga de modo espiritual en ese último trecho que le queda por recorrer. No solo espiritual, mucha de la pesadumbre que le oprime viene de ese peso fardo que ha tomado sobre sí, porque su acción es voluntaria. El paso de la Hermandad de la Paz lo recrea gráficamente en el que parece un abrazo con el que el Señor de la Victoria va a tomar la cruz. Se la entregan 2 sayones mal encarados con el gesto avinagrado que le suponemos a quienes tienen que desempeñar el oficio de verdugos. Estos no están para bromas ni para juegos de cañas como la tropa ebria de poder y brutalidad. Aquí se acabaron las burlas porque nadie se pone a bromear con los aparatos de ejecución de la pena de muerte, ya sea la cruz o el garrote vil. Su sola presencia impone respeto, el respeto que no tienen por la vida del inocente que van a crucificar. Los sayones de gesto hosco le entregan la cruz en presencia del sacerdote y el centurión, garantes de que se cumple la sentencia como representantes de la autoridad religiosa y política en la Judea de aquel tiempo. Lo prodigioso es que Jesús va a convertir ese cruel instrumento de tortura en instrumento de amor supremo. Los sacerdotes, los consagrados, los misioneros o los catecúmenos que van a hacer la primera comunión reciben una cruz como expresión de su adhesión a Cristo y de su voluntad de seguirlo. Una cruz que para nosotros es manifestación de un amor mayúsculo, incondicionado e infinito y no símbolo de la barbarie. Gracias a que el Señor la transformó para siempre, pero Él tuvo que cargar con la primera cruz y andar camino del Calvario.
Jesús carga con la cruz. Hermandad de Pasión. La Hermandad de Pasión tiene sus orígenes a mediados del siglo XVI en el convento Casa Grande de la Merced, actual Museo de Bellas Artes. Desde 1868 reside en la Iglesia Colegial del Divino Salvador. Procesiona en la noche del Jueves Santo cerrando las cofradías de esa jornada. La imagen del Señor de Pasión es una destacada obra de madera policromada atribuida con fundamento al escultor Juan Martínez Montañés, realizada a principios del siglo XVII. Según un testimonio contemporáneo, es obra de aquel insigne maestro Juan Martínez Montañés, asombro de los siglos presentes y admiración de los de porvenir. El paso procesional realizado en plata de ley, madera dorada y piezas de marfil es obra de Cayetano González. Se le considera una de las obras más emblemáticas de la orfebrería sevillana del siglo XX. En el canasto destacan 4 capillas con pequeñas figuras que representan el triunfo de la Eucaristía, la Virgen de la Merced, la Transfiguración de Cristo y la Exaltación de la Santa Cruz. Y en los laterales, las escenas de la Flagelación, Calvario, Calle de la Amargura y Santo Entierro. En las esquinas aparecen los arcángeles y el ángel custodio en plata y marfil, y en los respiraderos figuran los 12 apóstoles en madera policromada. Del Evangelio según San Juan. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Jesús de la Pasión camina con paso decidido. Es admirable la talla de Martínez Montañés, la apolínea expresión de su belleza, contenida en un nazareno al que solo le falta hablar. Pero Jesús calla. Todo ese camino de pasión lo hace en silencio, como cordero que va al matadero sin balar. Todo el peso del mundo, la redención de los pecados de cada hombre pasado, presente y futuro, basculan en ese pie nervudo en el que se apoya la imagen del Señor de Pasión. ¿A dónde va Jesús de la Pasión? Diríase más bien, ¿a dónde lo llevan? Porque en ese momento dramático que nuestra iconografía identifica con el Nazareno, Jesús es conducido del mismo modo que el chivo expiatorio era cargado con los pecados del pueblo entero y llevado a extramuros de la ciudad. Jesús es expulsado también de la urbe, de la Jerusalén terrena, que ha abominado de él, en un proceso plagado de ardides legales. Sacan a Jesús y lo llevan fuera. No hay sitio en la ciudad santa de Israel para quien es el santo entre los santos. Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos porque no encajaba en sus muros y en sus lamentaciones. Pero pronto será la piedra angular, la clave de bóveda a partir de la cual se ensambla todo el edificio del Salvador. Por decirlo con un lenguaje actual del Papa Francisco, Jesús es descartado, orillado, desplazado a la periferia de la ciudad, aunque ahora el Monte Calvario nos parezca en el centro de Jerusalén. Jesús es un extraditado, una apátrida, al que los sacerdotes y los escribas han despojado de su nacionalidad. Para eso camina, para salir de la ciudad y que puedan seguir con sus ritos sin que les fastidie la Pascua. Apenas unos días antes,
lo habían aclamado cuando entró a lomos de la borriquita por esa misma puerta grandiosa. Lo vitoreaban como se vitorea a un rey, y ahora es un rey destronado, camino de un exilio implacable, porque el pueblo y sus representantes han preferido abominar del Mesías para agradar los oídos del gobernador. No tenemos más rey que el César, Señor de la Pasión, hombre verdadero, pero rey repudiado. Jesús va camino del Calvario con la cruz a cuestas. Ahí está su reino, incrustado en ese leño que florecerá como rama de Jesé. Camino del Gólgota, sí, pero también camino de la resurrección, en un trayecto en el que nos precede Jesús de la Pasión, al que le falta hablar de tan virtuosa como es la escultura, no camina hacia la muerte, va camino de la vida.